Otro grupo había desembarcado, integrado, entre otros, por el luego general Arnaldo Ochoa Sánchez, Raúl Menéndez Tomaseviche y Ulises Rosales del Toro. Salieron todos huyendo, ¿no? Hay incluso una leyenda de que a Ochoa lo picó una serpiente, todo eso es un cuento, ¿no? Y hubo exiliados cubanos que los combatieron con mucha efectividad. En realidad, desde el mismo 59, el régimen castrista se dedicó a subvertir el orden en Venezuela de forma violenta, a patrocinar sabotajes, asesinatos y un tenebroso etcétera. Es irónico que Maduro hable de intervencionismo norteamericano, cuando el verdadero intervencionismo ha sido el castrista. Quienes han mancillado con sus botas invasoras la patria de Bolívar son los imperialistas cubanos. Uno de esos extraños casos donde una nación mucho más pequeña, pobre y desorganizada acosa y logra dominar a una potencia petrolera mucho mayor y mejor preparada. Maduro o Diosdado Cabello son verdaderos traidores a la patria y como tal deberán ser juzgados algún día. Hoy vamos a enumerar algunos de los principales ataques que desde La Habana se han gestado contra la democracia venezolana y contra la paz de sus ciudadanos. Bueno, muy bien. Tenemos en la mesa a Orián Brito, periodista venezolano, que es productor del noticiero de las 5. Ya les he dicho todos los disparates que yo digo ahí, cúlpenlo a él. Y las genialidades también, ¿no? También. Muchísimas gracias, Orián, ¿no? Yanisset Rivero, escritora, activista de derechos humanos, que es cubana, pero que vivió en Venezuela mucho tiempo y que conoce bien el país. Incluso conoces Machurrucuto, ¿no? Sí, cómo no. Ahí tienes una anécdota incluso sobre ese tema. Esta es una historia que en su época fue muy sonada, pero que se ha olvidado, ¿no? Que es la agresión permanente de Cuba a Venezuela, y este caso específico de las invasiones del 66 y del 67, esta de Machurrucuto se cumplen exactamente ahora, el 8 de mayo se cumplieron 50 años. Pero quiero empezar con algo de actualidad. Una foto de Díaz-Canel, que es este señor nombrado como vicepresidente, que algunos con ingenuidad creen que sí, que va a heredar el poder en Cuba, que llega a la toma de posesión de un personaje que se llama Lenin. Ahora el presidente de Ecuador se llama Lenin. ¿Y qué pasa? Que llega en un avión venezolano. Habíamos visto que Chávez y eso viajaban en aviones cubanos, pero ahora vemos que el vicepresidente cubano va en un avión de PDVSA. Increíble. Viajando con el dinero de los venezolanos. Increíble. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, esto es una muestra más de esa colaboración entre esta crisis que hay en todo caso de PDVSA. Yo estaba leyendo esta mañana un artículo casualmente que indicaba que la corrupción en PDVSA era peor que incluso que la de Odebrecht. Fíjate tú, Cao, que cuando Chávez llegó al poder, él criticaba esta cosa de las colitas de PDVSA. Él decía que eso se iba a eliminar. Y bueno, vemos, esto es una falta, esto realmente es traición a la patria, podemos decirlo así, a los bienes del Estado utilizados al servicio de otra gente sin permiso de nadie, sin contraloría y sin nada. Realmente me parece asqueroso, yo no tendré otro adjetivo para decirlo. Mira, Yanisset, te quiero invitar a ver esta cronología del intervencionismo cubano. Es curioso porque cuando Fidel llega al poder, el primer país que visita es Venezuela. Tú dices, bueno, ¿y por qué Venezuela? Ah, porque en Venezuela estaba Rómulo Betancourt. Y, bueno, todavía no estaba Rómulo Betancourt. Había un hombre fuerte, que era un hombre de izquierdas en ese momento, con un nombre extraño, ¿no? Wolfman Larrazábal. Sí, porque era la transición entre la dictadura de Pérez Jiménez y la democracia. Exactamente, pero este Larrazábal era un hombre de izquierda y Fidel Castro quería crear un frente ya desde tan temprano contra Estados Unidos, ¿no? Y quería apoyar a este hombre en vez de la transición democrática a la que tú te refieres. Venezuela decide ir a elecciones, sale Rómulo Betancourt y Rómulo Betancourt no entra en esta jugadita con Fidel Castro, para nada. Y entonces Fidel Castro decide sacarlo del poder a como dé lugar. Mira tú qué bronquita, ¿no? Ya había mandado tropas a Panamá, ya había mandado tropas a República Dominicana, porque en el mismo 59 quiso clonarse por toda América Latina. Y además yo creo que la visita de él a Venezuela fue larga, no fue una visita normal de un jefe. No llegó a ser como la de Chile, que duró la de no Chile se sabe duró, cuánto tiempo, sí, la de Chile fue pero más larga. Sí fue larga. Tenemos, no sé si la producción prefiere que empecemos por ahí, una cronología un poquito larga, pero que nos va a poner de todo. Yo lo resumí porque todo es demasiado,
1959, primer país que visita Fidel Castro tras llegar al poder, ya explicamos qué pasa. 26 de julio del 60, la embajada cubana organiza una marcha en Caracas, ¿no? Pero esa marcha en Caracas empieza a crear una serie de problemas tremendos. Tal es así que el 24 de agosto de ese mismo año, apenas casi un mes después, sorprenden a personal diplomático entregando $400.000 a la oposición de Rómulo Betancourt para desestabilizar el gobierno. Por ahí está incluso el nombre de este diplomático que es sorprendido, ¿no? Diciembre de 1960, fíjate, incautan cargamento de armas proveniente de Cuba. Abril del 61, incautan otro cargamento de armas proveniente de Cuba. Mayo del 61, proliferan focos guerrilleros fomentados por Cuba. La embajada cubana promueve levantamientos en unidades militares. Seguimos, vale la pena que lo veamos todo de un viaje. Noviembre del 61, gobierno de Rómulo Betancourt rompe relaciones con Cuba, porque ya fue una cosa descarada, todo esto, levantaron cuarteles, entraron armas, formaron un rollo tremendo. 3 de noviembre del 62, comandos urbanos entrenados en Cuba intentan volar oleoducto y gasoducto en Puerto La Cruz, ola de asesinatos a policías y miembros del ejército. Seguimos, mire, vale la pena. 64, enero, 8 barcos pesqueros, 8 pesqueros entre comillas, esa comillas las puse yo, zarpan de La Habana con armas para Venezuela, ¿no? Febrero del 64, la OEA condena a Cuba por la agresión a Venezuela. Mucha gente dice, no, porque el problema de Cuba con la OEA, no fue gratuito, es que lo que estaba armando en América Latina era tremendo. En ese momento la mayoría de los países rompe relaciones con Cuba, de los países latinoamericanos. 65, julio, se produce un desembarco combinado de cubanos y venezolanos en la región oriental del país. Y ahora llegamos a este 8 de mayo del 67, donde el buque cubano Sierra Maestra zarpa de Santiago de Cuba con un dispositivo guerrillero e invade Venezuela. Son derrotados y capturados los militares cubanos Antonio Briones Montoto, que estaba tratando de escapar, de montarse en un barco, lo toman prisionero, luego aparece muerto, Cuba dice que lo asesinaron, etcétera, etcétera. Manuel Gil y Pedro Cabrera se dan a la fuga, pero los capturan y cumple, yo creo que por lo menos Manuel Gil cumple como 7 años de cárcel en Venezuela. Yo no sé si Carlos Andrés Pérez, que lo suelta después. Ulises Rosales del Toro, Raúl Menéndez Tomasevich y Arnaldo Ochoa Sánchez habían estado en una invasión, ya estaban en Venezuela. Estamos hablando, oye, de la élite militar. Toda esta gente llegaron después a ser ministros, jefes de estados mayores. Tomasevich era el que había dirigido lo que ellos llamaron la lucha contra bandidos, que es como le llamaron despectivamente a los guerrilleros del Escambray. Y hay, que hoy encontré, una cantidad de datos sobre guerrilleros venezolanos que participaron en esa contraguerrilla del Escambray para entrenarlos en Venezuela. O sea, si usted cree que en el 67 terminó todo, no, es que me cansé. Después siguieron y siguieron y siguieron hasta que dan este golpe de Estado frío a través de Hugo Chávez. Yo recuerdo el día que Hugo Chávez sale de la cárcel, discúlpame, y además la introducción que sea un poco larga. Es gracioso porque el día que Hugo Chávez trata de darle el golpe a Carlos Andrés Pérez, Fidel manda una nota en el año 92. Ajá, manda una nota condenando el golpe. ¿Por qué? Porque Carlos Andrés Pérez es el que restablece las relaciones diplomáticas con Cuba, que se habían roto con Rómulo. Con Rómulo Betancourt. Pero cuando sale de la cárcel, ¿no? ¿Qué hace? Se lleva a Hugo Chávez a Cuba, le da un recibimiento de jefe de Estado y ahí empieza toda esta segunda ocupación que ya ha llegado a límites horrorosos. O sea, esta es una vieja historia. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela? Que Venezuela estratégicamente en Latinoamérica tiene una posición extraordinaria. Además de eso tiene riqueza, tiene petróleo, tiene minerales, o sea, Venezuela es un país rico, muy necesario para promover esto que el régimen desde sus inicios quiso promover, que es el comunismo en todos los países latinoamericanos, y lo trató de hacer en Chile. Yo recuerdo, estando en Venezuela, en la universidad, la influencia que se quería ejercer y se ejercía sobre los jóvenes que estaban estudiando periodismo y sociología en la Universidad Central de Venezuela. Cómo se promovía descaradamente
propaganda castrista en la universidad que se suponía que era autónoma. Yo no entendía cómo es posible que el Partido Comunista de Venezuela tuviera una especie de oficina, de célula en la universidad. Sí. Y era claro la influencia de ellos, y era clara también la influencia de ellos en la prensa. Sí. En ¿Tú conoces Machurucuto? Yo conozco Machurucuto y viajé mucho a Machurucuto casi todos los fines de semana cuando yo vivía en Venezuela, en Caracas, porque un tío mío, expreso político por cierto, pues tenía un negocio de venta de langostinos. Y ahí se sabía que había... Y en la misma casa, o sea, en el lugar donde desembarcan esta gente... Se hablaba de eso, la gente, el pueblo recordaba que eso había pasado. Viejos yo creo que conocían un poco de lo que había pasado. Mi tío es el que me dice, ¿tú sabes lo que pasó aquí en esta casa? Aquí en esta casa fue donde desembarcaron los cubanos en el año 67, por eso conozco la historia y todavía se hablaba de... ¿Por qué entonces en el imaginario venezolano se puede ser antiimperialista, antinorteamericano, y no antiimperialista, castrista, que son los que de verdad han invadido? ¿Por qué? Yo creo que quienes tienen ese concepto de supuesto antiimperialismo hoy en día son la gente que sigue al gobierno venezolano. Porque la gente, el venezolano como tal, el venezolano que trabaja, el venezolano que se ha preparado, es una persona que más bien trabaja y le encanta pasar vacaciones en Miami, le encanta darse pues ese tiempo, eso por decirlo de forma, lujos. Entonces yo creo que el único antiimperialismo son de quienes siguen en el gobierno y creo que es porque no lo han conocido. Vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos el comentario sobre esa invasión cubana hace 50 años a Venezuela de uno de los exguerrilleros, miembro del MIR, esa organización que ellos clonaron no solo en Venezuela, sino también en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Que dice, recordando lo que sucedió y las razones que tenía Fidel Castro, que repetimos, hay grandes testimonios de hasta último minuto dando orientaciones a los invasores. Ya volvemos. Hace días que está dando vueltas por las redes sociales este uniforme de la Policía Nacional Bolivariana con este carnet de identidad cubano, ¿no? De un señor, Lázaro Guerra, que parece ilustrar que hay policías nacionales que en realidad son cubanos. Y esto que puede parecer fantasioso, yo digo que tienen razón los venezolanos en creer que puede ser cierto, porque... miren lo que ha pasado, miren cuál ha sido la historia de intervencionismo. Yo recuerdo, mi testimonio personal, llegar con un camarógrafo de Telemundo, con Israel, al cuartel de campaña de Chávez cuando todavía no había ganado las primeras elecciones. De sorpresa, llegamos ahí de casualidad. Oye, todo el mundo era cubano. Y cuando entramos, que no teníamos el micrófono escondido, un cubano de esos bigotudos dijo, oye, ahí está lo de Miami. O sea, ya nos tenían localizados, no habían llegado al poder y todo su cuartel de campaña estaba totalmente dominado por los cubanos, pero nos quisieron arrestar además, gracias a algunos periodistas de la radio de Venezuela que son guapos y dijeron, no te lleva esta gente, siempre, si no nos llevan. Sí, yo sí creo que hay indudablemente una invasión de cubanos en instituciones del Estado, sin duda. Se dice que cuando en Venezuela, por lo menos ahorita que hay tanta desinformación, cuando surgen rumores, cuando surge esta situación, hay una creencia que hay una sala situacional controlada y bueno, la parte médica también ha sido penetrada por cubanos. Yo creo que las decisiones que se toman en Miraflores son consultadas actualmente pues en La Habana, indudablemente, y bueno, vimos todo el respaldo que le ha dado a los atropellos que cometió el gobierno. Tengo a un diputado de la Asamblea Nacional, Orián, Luis Florido, que denuncia la presencia de activos cubanos en Sucre, según testimonios de los vecinos de la zona que fueron fuertemente reprimidos recientemente. Estamos hablando de un ejército dirigido por cubanos. Vino a arremeter contra vecinos venezolanos. ¿Qué dirán en este momento los miembros de la Guardia Nacional? ¿Qué dirá el ministro de la Defensa, Padrino López, con respecto a lo que vivieron los vecinos? No son mis palabras, son los testimonios de los vecinos. A este ejército que arremetió contra un pueblo desarmado, tenían acento cubano. Dicen también que algunos tenían acento colombiano. Es decir, que vinieron a pisar tierra sagrada de nuestra nación
que en su momento liberó Simón Bolívar y que ahora ha sido pisoteada por un ejército invasor que arremete contra vecinos, contra ancianos, contra mujeres, contra niños, contra jóvenes. Es realmente vergonzoso. Yo quisiera decir lo siguiente, y lo digo en muchos foros donde participo, y los cubanos amantes de la libertad, los cubanos que fuimos exiliados en Venezuela y que nos amaban cuando llegamos, no soy cubano, sí, adelante, nos querían muchísimo. Nosotros no somos, es el castrismo el que está haciendo esto, porque muchas veces hay ya un rechazo visceral a Cuba. Lamentablemente, y lamentablemente es por esto, o sea, es una vergüenza que el régimen castrista esté usando nuevamente, como lo ha hecho en África, lo ha hecho en Centroamérica y lo continúa haciendo, cubanos para invadir otros países y para reprimir y hacer daño físico a otras naciones. Y mira, yo el otro día estaba leyendo un comunicado de estos rumores que salen. El lenguaje, yo llevo muchos años trabajando con el tema de derechos humanos en Cuba. Sí. El lenguaje utilizado es un lenguaje castrista. Para mí era evidente que ese comunicado había sido escrito por un cubano, hablando de rumores y cuestiones que estaban ocurriendo dentro de Venezuela. Es una vergüenza, pero yo quisiera decirle a la comunidad venezolana, identifíquenlo como castristas. El gobierno o el régimen castrista, el régimen comunista de Cuba, pero no los cubanos. Los cubanos amantes de la libertad amamos Venezuela. Para mí Venezuela es mi segunda patria, donde aprendí a ser libre, donde conocí la libertad. Y me duele tremendamente lo que ocurre en Venezuela. Y estoy segura que los cubanos exiliados aquí y los cubanos de la oposición dentro de Cuba, que me lo han dicho, están muy consternados que esto ocurra y que un pueblo tan querido como es el pueblo venezolano rechace a los cubanos. La televisión cubana dentro de la isla no pone nada de esto, por supuesto. La gente prácticamente no sabe, si te informas nada más por los medios oficiales, no tienes idea de lo que está pasando ahora en Venezuela, de los muertos, que en la primera etapa, en el 2014, fueron 43 muertos y ahora vamos por 56. 56. Estamos hablando 6, 7, 8, 9... 5 y 4, o sea, ahorita llegamos al centenar de muertos. Vamos a escuchar a Héctor Pérez Marcano. ¿Quién es Héctor Pérez Marcano? Un miembro de ese fundador del MIR, exguerrillero de la invasión de Machurucuto, porque hubo venezolanos, ¿no?, que fueron entrenados en Cuba, y que ahora reflexiona sobre lo que Castro siempre ha querido controlar en su país. Ya en esa época se intentó por la vía armada controlar el petróleo venezolano. La joya de la corona era Venezuela, y por eso para acá se dieron 2 desembarcos, 2 invasiones, una que se dio por Chichirivichi al mando de Lubin Pekov y la que se dio por acá, que ha quedado en la historia como la invasión de Machurucuto. Ya desde ese entonces Fidel pensaba en el petróleo venezolano. Hoy día, lamentablemente, el legado de Chávez ha sido legarnos como colonia. Hoy día somos colonia del Estado cubano y el petróleo venezolano ha servido como arma política para desarrollar una estrategia de tratar de imponer por otra vía lo que no se pudo en la década de los 60. Antes de pasar a un segundo comentario de Héctor Pérez Marcano, que eso es una reunión de protagonistas de ambos bandos, ¿no? Yo quiero invitar públicamente, de verdad, a Manuel Gil Castellanos, que es uno de los cubanos que fue arrestado, ¿no? Murió Briones Montoto, él fue arrestado, que cumplió yo creo que unos 7 años de cárcel en Venezuela y que después regresó a Cuba y que ahora me dicen vive aquí, ¿no?, fuentes que vive aquí, ¿no? Es importante tu testimonio, Manuel. Es importante porque hay gente que cree que todo esto es mentira. Si ya estás viviendo acá entre nosotros, pues ofrece tu testimonio. Te ofrezco sin dudas el espacio aquí para contar, ¿no? Tú eres el que viviste esos eventos, me parece muy importante. Vamos a una pausa y en cuanto regresemos más de Héctor Pérez Marcano, el exguerrillero de la invasión de Machurucuto venezolano, que habla de cómo es la invasión hoy en día, ¿no? Me parece importante cuando usted vea y diga, hay cubanos metidos, no, eso es fantasía, no ha sido fantasía a lo largo
de la historia. Ya regresamos. Ahora tenemos una invasión de Cuba, una invasión cubana en Venezuela. Fue una invasión concertada entre Fidel Castro y Hugo Chávez Frías, concertada y consentida. Una invasión ahora de tipo pacífica, pero donde los cubanos están controlando las áreas estratégicas del país. Hay mucha gente que cree que es una exageración cuando yo he afirmado... No es una exageración, ellos están en las playas de Machurucuto, donde hace 50 años hubo una invasión militar con todos estos jerarcas. ¿Qué hay hoy? Bueno, ¿seguimos en las calles? Siguen las calles, protestas, más muertos y más prohibiciones, amenazas a alcaldes opositores y la prohibición a las líneas aéreas de vender boletos a vuelos nacionales a dirigentes opositores. Qué cosa más horrorosa. ¿Así o más democrático? ¿Qué podemos aprender los cubanos de Venezuela? Que el pueblo permanezca en la calle, yo creo que está dando un ejemplo de dignidad y de coraje tremendo. Los cubanos estamos inspirados por el pueblo de Venezuela. Ok.